Amén. El Señor les bendiga a todos y todas en esta hermosa mañana. Es una bendición estar aquí con ustedes en esta hermosa mañana, en este nuevo día que el Señor nos regala. Saludo para todos los que están aquí conectados, los que de pronto ya nos están escuchando desde sus trabajos. Gracias a Dios por ellos, cada uno de ellos, y porque nos permite estar en este lugar. Bueno, este mes estamos trabajando bajo un lema muy hermoso y es una vida en el propósito de Dios. Sí, entonces les invito para que allí donde estén abramos nuestra Biblia y leamos juntos la palabra del Señor en el libro de Eclesiastés capítulo 12, verso 13, que dice así la palabra del Señor: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Y miren esto tan hermoso que dice el proverbista: porque esto es el todo del hombre. Así que vamos a reflexionar unos minutos bajo un lema o un subtema, y es: caminar con Dios es caminar con propósito. ¿Sí? Vaya meditando usted en esa mañana bajo ese lema: caminar con Dios es caminar con propósito. A lo largo de la historia, el ser humano ha buscado incansablemente muchas respuestas a algunas preguntas acerca de la existencia, ¿sí? Por eso, uno de esos principales interrogantes que el ser humano ha tratado de responderse tiene que ver con cuál es el verdadero sentido de la vida. ¿Cuál es el verdadero sentido de la vida? ¿Sí? Y de pronto es una respuesta que varía mucho de persona a persona, porque es algo que va muy ligada a la felicidad. Entonces, de pronto para la hermana Aurora, la felicidad para ella sea compartir con su familia o tener o estar rodeada de su familia. Pero de pronto para la hermana Gloria la felicidad sea comerse un delicioso plato, ¿sí? Entonces ahí nos vamos dando cuenta que la felicidad o ese sentido de la vida varía de persona a persona. Para muchas personas el sentido de la vida tiene que ver con ser personas exitosas, ¿sí? Tiene que ver con ser personas reconocidas, ser personas famosas. Pero si nosotros hablamos de ese éxito y lo llevamos a lo que es la palabra del Señor, podemos darnos cuenta que el éxito que nos muestra la palabra de Dios es muy diferente al éxito que la persona busca encontrar hoy en día. Entonces, muchos filósofos, muchos autores, científicos, psicólogos han dedicado prácticamente sus vidas a reflexionar bajo esa pregunta, ¿sí? Y algunos han dicho: venga, el sentido de la vida se encuentra en la búsqueda de la felicidad. Otros dicen: no, el sentido de la vida se encuentra en el éxito personal o en la acumulación de riquezas, de bienes personales, de bienes materiales. Pero lo cierto es que desde la antigua Grecia hasta la actualidad hay muchas corrientes filosóficas que han sugerido que el propósito de la vida se halla en la virtud, en ser una persona de virtud, en ser una persona con muchas cualidades. Pero la psicología moderna, por su parte, digamos que ha identificado que muchas personas asocian el sentido de su vida con la realización de metas, con el establecimiento de relaciones significativas o el deseo de dejar un legado. Por eso hoy en día vemos a muchos padres de familia que se esfuerzan por dejarle un bonito legado a sus hijos. Lo cierto, hermanos, es que la sociedad hoy en día nos bombardea constantemente con la idea de que tú eres una persona que tiene sentido, o que tu vida tiene sentido, o que tu vida es significativa si tienes reconocimiento público, si eres famoso, si eres una persona reconocida, si eres una persona agradable a la vista o una persona hermosa en su apariencia física.
Sin embargo, hermanos que nos escuchan en esta mañana, vemos que muchas veces, muchas personas famosas, personas que tienen ese renombre a nivel de la sociedad, que son reconocidos, esas personas exitosas y admiradas siguen diciendo, algo me falta. Siento un vacío en mi corazón. Estoy rodeado de muchas personas, pero aún así me siento sola, ¿sí? Y esas historias son justamente las que nos recuerdan que ningún logro terrenal puede llenar el anhelo más profundo del corazón humano, ¿sí? Así que todas esas teorías, todas esas perspectivas, todos esos puntos de vista, eh, digamos que terminan siendo nulos cuando nosotros miramos el hecho de que si para muchas personas la fama es el verdadero sentido de la vida, la riqueza, el reconocimiento, entonces, ¿por qué siguen sintiéndose como si algo les faltara? ¿Sí? Eso nos lleva a reflexionar. Entonces, si el verdadero sentido de la vida no está en lo material, ni en la fama, ni en tener muchos títulos, entonces, ¿dónde se encuentra? Si no está en eso, entonces, ¿dónde es el verdadero sentido de la vida? ¿Sí? Y hoy quiero invitarlos a reflexionar o a explorar esa pregunta desde una perspectiva diferente, ¿sí? Desde una perspectiva que nos lleva a mirar más allá de nosotros mismos y a descubrir que el verdadero sentido de la vida se encuentra en aquel que nos creó a nosotros con propósito, ¿sí? Por eso hay que reflexionar en lo que les decía al principio. Caminar con Dios no es caminar a la deriva, ¿sí? Caminar con Dios no es subirnos en este tren de la salvación y decir, pues vamos a ver qué pasa, ¿sí? Pues vamos a mirar cómo nos va. No, en Dios las cosas no suceden ni funcionan de esa manera. Porque desde el momento que nosotros decidimos entregarle nuestra vida al Señor, nuestra vida cambió el rumbo, ¿sí? El Señor cambió el rumbo de nuestra historia. Por eso, desde que empezamos a caminar con Dios, nuestra vida se llenó de propósito. Entonces, nosotros en el día a día escuchamos o hemos escuchado de personas que manifiestan frases como mi vida no tiene sentido, ¿sí? No sé para qué estoy aquí, tengo un vacío en mi vida que no he podido llenar con nada. Por eso, los amigos que nos escuchan en esa mañana, si tú en algún momento te has hecho esa pregunta, que de pronto muy posiblemente sí, nosotros podemos hablarte con plena seguridad de que eso sucede cuando Dios no está en la vida del hombre, ¿sí? Así que algo que me encanta de la palabra del Señor es que la Biblia no omite aspectos o situaciones que vivieron algunos personajes, de su forma de vivir, de lo que hicieron. Por eso en la palabra del Señor podemos encontrar también relatos de algunas personas que no lograron encontrar el sentido de la vida, aun cuando caminaban con Dios, ¿sí? Aun cuando estuvieron cerca de Dios, aun cuando Dios les hablaba, pero no lograron encontrar ese propósito, ¿sí? Y eso, esas historias nos sirven a nosotros como una advertencia, como un recordatorio de lo que sucede cuando nosotros intentamos vivir alejados de Dios o buscando ese propósito en las cosas equivocadas. Y quisiera hablarles rápidamente de algunos personajes que no lograron encontrar ese propósito. Y el primero fue Caín, ¿sí? La palabra del Señor nos dice que ambos presentaron una ofrenda al Señor, tanto Abel como Caín. Pero ¿cuál fue la diferencia? Abel entregó al Señor lo mejor, ¿sí? Pero la ofrenda de Caín no fue bien vista delante del Señor, ¿sí? Sabemos entonces que Caín fue ese primogénito de Adán y Eva, pero fue consumido por la envidia hacia su hermano, ¿sí? Tanto así que cuando el Señor le pregunta a él por su hermano, él le dice, venga, ¿es que acaso soy yo guardián de mi hermano para saber dónde está? ¿Sí? Lo cierto, hermanos, es que en lugar de Caín haber buscado corregir su corazón y acercarse a Dios, él permitió que el resentimiento lo dominara, ¿sí? De forma que lo llevó a cometer el primer asesinato de la historia, ¿sí? Entonces su vida se tornó
en algo totalmente diferente, en una vida marcada por la culpa y por la desconexión con Dios. ¿Sí? ¿Y qué lección nos deja la vida de Caín? De que cuando nosotros no buscamos el perdón y la restauración de Dios, el pecado puede cegarnos y alejarnos del verdadero propósito que Dios tiene para nosotros. Otra persona que podemos ver en la palabra del Señor que perdió ese rumbo fue Saúl. La palabra del Señor nos dice que el pueblo pidió rey. Y también podemos ver que el Señor dice, venga, pero es que no les soy yo suficiente, ¿sí? Yo soy el rey de ellos. Pero el Señor es infinita misericordia dijo, listo, pues démosle un rey y estableció a quién, a Saúl. ¿Sí? Saúl fue elegido como el primer rey de Israel, pero a lo largo de su reinado, nosotros podemos ver que mostró una constante desobediencia y falta de confianza en Dios. Y si leemos el capítulo 15 del primer libro de Samuel, podemos darnos cuenta de eso, ¿sí? Su deseo de control, su inseguridad, lo llevaron a alejarse de la voluntad divina y terminó siendo atormentado por la ansiedad y el miedo, perdiendo el propósito de su vida. Entonces de pronto Saúl en ese momento dijo, venga, estos animales podrían ser un buen sacrificio para el Señor, pero al Señor le gusta más la obediencia que los sacrificios. Sí, esa falta de obediencia y esa falta de dependencia fue lo que lo llevó a él al vacío o a la pérdida de propósito. Otra persona que podemos encontrar en la palabra del Señor fue Jonás. ¿Sí? La palabra del Señor dice en el capítulo 4, verso 3, ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida, porque mejor me es la muerte que la vida. Sabemos que el Señor envió a Jonás a predicar a los ninivitas, pero al ver que Dios perdonó la ciudad, Jonás se enojó tanto que deseó morir. ¿Qué pasaba con Jonás? No entendía el propósito de la misericordia, porque Dios es un Dios misericordioso, ¿sí? Entonces, hermanos, a veces no encontrar ese sentido de la vida en el caminar con Dios viene también de una falta de alineación con el corazón de Dios. Cuando nosotros le pedimos al Señor que nos enseñe a ser misericordiosos, podemos darnos cuenta que en Dios todo es diferente. Empezamos a ver las cosas de una forma diferente. Empezamos a ver a las personas que nos rodean de una forma diferente. ¿Cuál forma? Desde el punto de vista de la misericordia. Otra persona que podemos encontrar en la historia, en la palabra del Señor, y creo que este también define muy bien lo que es no encontrar el propósito o el apego a lo material, fue el joven rico. Y eso lo podemos ver en el Evangelio según Marcos capítulo 10. Cuando ese joven le pregunta al Señor, venga, maestro bueno, ¿qué tengo que hacer yo para heredar la vida eterna? ¿Sí? Entonces el Señor le dice, ¿has guardado los mandamientos? Sí, Señor, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Ah, bueno, entonces vende lo que tienes y dáselo a los pobres. Dice la palabra del Señor que se entristeció tanto que dio la vuelta y se fue. ¿Por qué? Porque tenía muchas posesiones. Jesús le ofreció a este joven la oportunidad de seguirlo. Pero ¿qué hizo? Se fue triste porque no pudo renunciar a sus posesiones. ¿Sí? Aunque este hombre buscaba algo más, y eso lo podemos ver en la pregunta que le hizo el Señor, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Él buscaba algo más, ¿sí? Pero el amor a las riquezas, el amor a sus posesiones, lo mantuvo atado a una vida sin propósito, ¿sí? Y otra persona que puede reflejar esto también, lo que es caminar con Dios, pero no encontrar el propósito, fue Judas Iscariote, ¿sí? Judas caminó con Jesús durante años, estaba cerca de Jesús, caminó con él, fue testigo de milagros, escuchó sus enseñanzas, pero nunca se entregó verdaderamente de corazón. El amor al dinero, la decepción personal, lo llevaron a traicionar al maestro por 30 piezas de plata. Eso lo podemos leer en el capítulo 26 del Evangelio según Mateo. A tal punto de que cuando esta mujer derrama ese perfume, él inmediatamente dice, qué desperdicio. Eso lo hubiésemos podido vender y dárselo a los pobres. Pero ¿será que Judas sí estaba interesado en los pobres? ¿Será que el amor a los pobres fue lo que lo llevó a decir eso? No, ¿verdad?
Pero lo lamentable, hermanos, de la historia de Judas es que al darse cuenta de la magnitud de su error, no buscó el perdón, ¿sí? Sino que fue consumido por la desesperación y terminó quitándose la vida. Lo cierto es que buscar el propósito en riquezas materiales, en las ambiciones personales, lleva a un desenlace trágico, ¿sí? Cuando no reconocemos que solo en el Señor encontramos la redención. Y la verdadera tragedia de Judas fue no entender que el perdón también estaba disponible para él. Porque yo estoy segura que si Judas se hubiese arrepentido de lo que hizo, el Señor en su misericordia lo hubiese podido perdonar, ¿sí? Pero esa desesperación nos llevó al punto de quitarse el vida. Lo cierto, hermanos, es que estas historias nos muestran a nosotros que una vida desconectada con Dios, enfocada en el egoísmo, en la envidia, el poder, ¿sí? Esa necesidad de poder, de sentirme más que los demás, o esa ambición a las riquezas, inevitablemente nos llevan al vacío y a la desesperación. Pero a diferencia de esos personajes que les acabo de mencionar, hermanos, nosotros tenemos la oportunidad de volver nuestra mirada al Señor, de encontrar en Él el verdadero sentido, el verdadero propósito. ¿Por qué? Porque hoy Dios nos extiende su gracia, nos extiende su amor, nos ofrece la posibilidad de vivir una vida plena. Y esa palabra plenitud implica una vida completa. En el Señor estamos completos. En el Señor nuestra vida tiene propósito. En su presencia nuestra vida propósito. Nuestra vida tiene propósito. Pero sabe, hermano, que hace un momento les decía que me encanta que la palabra del Señor no omite lo que hicieron algunos personajes. Y la palabra de Dios no solo nos ilustra derrotas, también nos deja la trazabilidad de la vida de muchas personas, de muchos personajes que pudieron hallar el propósito de su vida, pudieron encontrar el propósito de su vida en medio de un panorama de pronto muy desolador, ¿sí? Y podríamos hablar de muchos personajes, mujeres, hombres, reyes, pescadores, ¿sí? Médicos que decidieron entregar su vida al Señor y encontrar ese propósito. Uno de ellos fue Abraham. La palabra del Señor nos habla de Abraham como el amigo de Dios, el hombre de la fe, un hombre que vivió su vida con propósito en la obediencia, en la fe, ¿sí? Y cuando nosotros leemos el capítulo 12 del libro de los Génesis, podemos ver esa promesa que el Señor le entregó a Abraham, ¿sí? Entonces Abraham encontró el sentido de su vida cuando decidió obedecer a Dios y confiar en sus promesas, ¿sí? ¿Cuánto tiempo tuvo que esperar Abraham para ver la promesa cumplida? Mucho tiempo, ¿sí? Pero aún así, cuando Abraham dejó su tierra, dejó su parentela por seguir la voz de Dios, nosotros también encontramos el propósito cuando decidimos obedecer su palabra, cuando decidimos esperar en sus promesas. Otra persona que podemos encontrar en la palabra del Señor fue Moisés, ¿sí? Moisés posiblemente no tenía muchas habilidades, muchas capacidades, y aunque él estaba de pronto predestinado para adquirir también ese reino por ser hijo de la hija de Faraón, la palabra del Señor en el libro el capítulo 11, cuando se habla de los héroes de la fe, dice que él rechazó eso, ¿sí? Rechazó ser llamado hijo de la hija de Faraón, ¿sí? ¿Por qué? Por seguir también la voluntad de Dios. Entonces Dios le reveló su propósito, le reveló ese propósito que era liberar a su pueblo de la esclavitud de Egipto. Y Moisés encontró ese propósito cuando entendió que no se trataba de sus habilidades, no se trataba de lo que él pudiera hacer, sino del poder de Dios obrando en su vida. Otra persona que encontró propósito en la adoración y en el buen liderazgo fue David. ¿Qué podríamos nosotros decir de David? La palabra del Señor dice que cuando el Señor le habla a Samuel para que vaya y unja el rey a la casa de Isaí, ni siquiera Isaí tenía a David en la vista. Le presentó a Samuel sus demás hijos, hasta que Samuel le dice, venga, pero es que falta alguien porque el Señor no me ha mostrado que eso no es. Ah, sí, falta el menor, ¿sí? Que está por allá haciendo la labor de pastor.
¿sí? Entonces David era un simple pastor, ¿sí? Cuando Dios lo escogió para ser rey de Israel. Y a lo largo de su vida David encontró el sentido de su existencia, el propósito de su vida en su relación íntima con Dios. Mire, usted desea conocer a profundidad la relación de Dios con David, lea el Salmo 51. Le fue la voz, muchacho. El Señor, cuando David peca contra el Señor y él decide escribir este salmo, usted puede leer que David dice, crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí, lávame más y más de mi maldad, límpiame de mi pecado, ¿sí? Y eso lo podemos ver reflejado también en los demás salmos que escribió. Yo quisiera que usted pensara por un momento a David cuando estaba escribiendo el Salmo 23. Jehová es mi pastor y nada me faltará. David era pastor, ¿sí? Él sabía y conocía muy bien de cerca esta labor, ¿sí? Por eso él tiene la capacidad de decir, el Señor es mi pastor y con él nada me falta. Es que él me conduce a aguas frescas, él me conduce a los mejores pastos, ¿sí? Así que la relación de Dios y David fue tan íntima que él encontró también esa forma de agradar a Dios siguiendo su corazón. Porque eso lo podemos leer en la palabra del Señor, que David fue un hombre conforme al corazón de Dios. Y uno podría decir, se dejaba llevar también por el deseo de sus ojos, por lo que veía, ¿sí? Y eso fue lo que le pasó con aquella mujer. Pero aún así, David nos enseña que nuestro propósito se encuentra en una vida de adoración sincera, una vida de dependencia de Dios, una vida en la que nosotros podamos reconocer que su gracia es la que nos sostiene a pesar de todas las fallas. Y otra persona que nos enseña también que caminar con Dios es caminar con propósito fue el apóstol Pablo. ¿Quién era Pablo antes de encontrarse con el Señor? Sí. Aunque era una persona muy docta, que conocía de pronto la ley, que era una persona estudiada y reconocida en su entorno, la palabra del Señor nos dice que cuando Pablo se encuentra con Jesús, su vida cambió por completo. ¿Sí? Así que Pablo nos enseña el propósito en la transformación y en seguir la misión del Señor. Antes de conocer a Cristo, Pablo perseguía a los cristianos. Así que ahora pasó de ser un perseguidor a ser un cristiano. ¿Sí? Sin embargo, cuando leemos ese capítulo 9, que fue cuando él se encontró con Jesús en el camino a Damasco, su vida dio un giro radical. ¿Sí? Encontró el verdadero sentido de su vida en predicar el evangelio a las naciones y en vivir para Cristo. Por eso Pablo habla con toda autoridad y él dice, es que para mí el vivir es Cristo. Y si muero, es una ganancia. Qué bonito, hermanos, que nosotros tengamos también la capacidad de decir eso. ¿Sí? Yo vivo para Dios. Para mí el vivir es Él. Para mí la vida está en Él. ¿Sí? Y si morimos, pues para el Señor morir. Porque nosotros tenemos una esperanza. Amén. Tenemos una esperanza guardada y es poder morar con el Señor por la eternidad. Así, hermanos, que al igual que Pablo, nosotros podemos encontrar el propósito al rendir nuestra vida al Señor. Y si leemos o recordamos el texto que leímos al principio en el libro de Eclesiastés, podríamos hablar también de Salomón. Si tú lees ese libro de Eclesiastés, puedes darte cuenta que Salomón experimentó todos los placeres que podría experimentar el ser humano, ¿sí? Vanidades, mujeres, fama, riqueza, sabiduría, ¿sí? Porque se dice que Salomón fue de los hombres más sabios, ¿sí? Que nos narra la palabra del Señor. Y aún así, Salomón dice, venga, con todo lo que yo escribí, con todo lo que yo viví, con todo lo que yo hice, el fin de todo el discurso es este. Teme a Dios y guarda sus mandamientos. ¿Por qué? Porque eso es el todo del hombre. Es decir, ni las vanidades, ni la riqueza, ni la fama, ni el placer, nada de eso puede llenar el propósito o puede relevar el propósito que Dios tiene para el hombre. ¿Sí?
Porque ¿cuál es el todo del hombre? Temer al Señor y guardar sus mandamientos. Así que, hermanos, es importante que nosotros comprendamos esto, ¿sí? Y nosotros a lo largo de nuestra vida enfrentamos muchos momentos difíciles, problemas familiares, enfermedades, esas noches en vela donde tu corazón siente morir, ¿sí? Donde solamente salen lágrimas de tus ojos, esas lágrimas que brotan por tus mejillas, esas noches de ansiedad, esas noches de depresión, esas temporadas de silencio cuando tú dices, es que Dios no me escucha, es que yo le he orado a Dios tanto tiempo y yo siento que Dios no me escucha. Y son esos momentos, hermanos, los que nos hacen preguntarnos, ¿para qué estoy aquí? ¿Será que todo esto tendrá algún sentido? ¿Será que mi vida sí tiene sentido? Pero yo en esta mañana quiero recordarte algo en el nombre del Señor y es que el verdadero sentido, ¿sí? Cuando tú caminas con Dios, cuando tú decides caminar con Dios, el verdadero sentido de tu vida no se encuentra en las circunstancias, no se encuentra en lo que tú puedas lograr con tus propias fuerzas. El verdadero sentido de la vida es Dios. Por eso caminar con Dios es caminar con propósito. Y cuando Él es en el asunto, nada nos falta. Cuando Dios hace parte de tu vida, nada te falta, ¿sí? Y eso me recuerda el Salmo 42, cuando pareciera que le reclaman al salmista, ¿sí? ¿Y dónde está tu Dios? ¿Sí? Y muchas veces posiblemente las personas nos digan, ¿y tú que eres cristiano y viviendo así? ¿Y tú que eres cristiano y tú que vas a la iglesia y tú y yo que te veo pasar todos los días con la Biblia en la mano y estás en esa situación? ¿Sí? Pero el salmista le tiene que dar una orden a su alma. Alma, espera en Dios. Espera en el Señor porque aún he de alabar. Salvación mía y Dios mío. ¿Sí? Y el mismo Jesús lo dijo en el Evangelio según Juan capítulo 16. En el mundo tendréis aflicción, pero confía porque yo he vencido al mundo. Eso significa, hermanos, que no importa cuán oscuro sea el camino, no importa cuántas lágrimas hayas derramado, no importa cuántas veces hayas sentido que ya no puedes más, Dios sigue teniendo un propósito para ti. ¿Sí? Él nunca ha dejado de amarnos. Él nunca ha dejado de estar a tu lado y hoy nos llama a encontrar el verdadero propósito en Él. Por eso quisiera dirigirme especialmente a todos los que me escuchan y que sienten que su vida ha perdido sentido. A las personas que han enfrentado esas noches de angustia, esos corazones cargados de ansiedad, a dar un paso de fe. Ahora la hermana nos lo compartía en la franja, ¿sí? El Señor sana a los que tienen el corazón roto. Mira que el Señor es tan lindo, hermanos, que Él no solo se preocupa por tu salud física, también se preocupa por tu salud emocional y espiritual, ¿sí? Así que si tú tienes el corazón roto, el Señor puede restaurarlo. Si tú tienes el corazón herido, Él sana las heridas, ¿sí? Si tú tienes el corazón dolido, Él tiene ese bálsamo que apacigua las heridas, que las sana y que nos hace más adelante hablar de ellas con toda seguridad de que tenemos al Dios que sí las sana. Yo siempre he dicho que es muy diferente yo decirle a un hermano que está en una situación difícil, ay hermano, tranquilo, que sí se puede salir de ahí, cuando yo no lo he vivido, pero cuando yo he vivido esas experiencias en Dios, cuando yo he aprendido a caminar con Dios con propósito, ¿sí? Puedo decir con toda seguridad, tranquilo que sí se puede. ¿Por qué? Porque yo lo viví y el Señor me ayudó. Amén. Así que entreguémosle a Dios esa carga. No necesitas entenderlo todo, porque nosotros muchas veces buscamos comprender todo lo que pasa, ¿sí? Pero en realidad lo que necesitamos aprender es a confiar en aquel que sostiene nuestra vida, ¿sí? Así que si has sentido que Dios guarda silencio, acércate. Él te espera con los brazos abiertos, listo para recordarnos de que fuimos creados con un propósito y fue vivir para su gloria. Así que recuerda, hermano, que caminar con Dios es caminar con propósito, ¿sí? Y muchas veces nosotros tendemos a perder ese propósito, ese norte en nuestra vida, pero la palabra del Señor y la voluntad del Señor nos guía, el Espíritu del Señor nos guía a toda verdad. Amén. Así que yo les invito a que oremos
Y si alguien o alguno de los que nos escuchan esta mañana es de esos o de esas personas que siente que su vida ha perdido el propósito, recuerde que nuestra vida está en Dios. Y si nosotros le preguntamos a David, ¿dónde es el propósito de la vida? Él con toda seguridad nos diría, cuando comprendes que Dios es tu pastor, nada te falta. ¿Sí? Si nosotros le preguntáramos a Pedro, sabemos la historia de Pedro, fue un hombre impulsivo, fue un hombre que llegó a cometer muchas cosas, a ser un hombre impulsivo, a ser un hombre airado, pero él tendría la capacidad de decir, ¿a quién iremos? Si solo en el Señor encontramos la vida eterna. Amén. Si le preguntáramos a Pablo, Pablo, ¿dónde está el sentido de la vida? Él con toda certeza nos diría, en vivir para el Señor. ¿Sí? Porque nuestra vida está en el Señor. Y si morimos, es una ganancia. Amén. Si le preguntáramos a Abraham, a Moisés, a Job, ¿sí? Si le preguntáramos a muchos de esos hombres, ellos nos dirían, el sentido de la vida está en caminar con Dios, en vivir para Él. Amén. Así que oremos juntos y pidámosle al Señor que nos ayude a caminar con propósito, a seguir sus pasos, a hacer su voluntad, no la nuestra, ¿sí? Y si hay algún amigo que me escuche en esa mañana, yo quiero decirte, no importa cuántas veces el enemigo haya tratado de llegar a tu mente y decirte tu vida no tiene sentido, eres una persona vacía, ¿sí? Hoy quiero decirte que todas esas personas que estamos aquí reunidas en esta mañana, el Señor ha llenado esos vacíos. Y hoy vivimos tranquilos, hoy vivimos en paz, hoy vivimos aún con necesidades, ¿sí? Aún con muchas faltas de pronto materiales, ¿sí? Pero créame, hermano, que tenemos una paz que sobrepasa todo, ¿sí? Hoy en día el mundo busca la paz, ¿sí? Los tratados de paz, las negociaciones de paz, pero yo digo, si en realidad comprendieran la paz que nos dejó el Señor, el mundo sería diferente. Así que, amigo que me escuchas en esta mañana, en Dios está el sentido de tu vida. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en esta mañana que nos regala Jesús. Gracias, Señor, por recordarnos una vez más que caminar contigo no es caminar a la deriva, Señor. Caminar contigo no es caminar sin rumbo, Dios. Por eso hoy confiamos, Señor, en que tú guías nuestros pasos, en que tú sostienes nuestra vida, Señor, en que aún en medio de la enfermedad, cuando los médicos no dan de pronto un panorama favorable, Señor, pero confiamos en que en ti está nuestro propósito, aún en medio de carencias, de faltas, Señor, en medio de la necesidad, de la crisis, de la angustia, pero hoy confiamos, Señor, en que como caminamos contigo, nuestra vida está llena de propósito. Nuestra vida está llena de fe, Señor Jesús. Y yo quiero presentar a cada hermano, hermana, amigo que me escucha en esta mañana, Señor. Si el enemigo ha tratado de disuadir, de persuadir el propósito que tú tienes para nuestra vida, Señor, hoy apelamos a tu poder, Señor. Por eso decimos con nuestros labios que en tu nombre hay victoria, Señor. En tu nombre hay libertad. En tu nombre está, Señor, nuestro propósito, nuestra vida, nuestra esperanza. Te damos gracias, Señor Jesús, y ponemos nuestra vida delante de ti, confiando en que caminar contigo es caminar con propósito, Señor. Amén. Clarear la mañana, al salir el sol que se asoma en mi ventana, puedo oír su voz que me dice no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo. Vuelve a repetir esas mismas palabras y mi corazón va sintiendo la calma al oír su voz que me dice no temas, yo estoy contigo, yo soy tu amigo, yo sí tengo un amigo ideal que me ama.
estoy contigo, yo soy tu amigo.